Oye, buenos días. Vamos a continuar con nuestro seminario de profesores acá en el ITAM y hoy día tenemos la presencia del catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Josep Ferrer, ¿no? El tema, más o menos ya todos lo conocemos, parejas de hecho y libertad de regular la convivencia. Josep, la dinámica básicamente son 10-15 minutitos que tú puedes explicar el trabajo porque todos ya lo hemos leído y después iniciamos la clásica sesión de preguntas y respuestas a este respecto, agrupadas en 2 o 3 dependiendo de la extensión de la pregunta y de las observaciones. Muchas gracias. En primer lugar, pues tengo que agradecer la generosidad por parte del ITAM que implica esta invitación, ¿no?, que tomo como muestra de amistad entre nuestras universidades, ¿no? una amistad que viene ya de lejos y que se ha ido enriqueciendo, ¿no?, con nuevas relaciones y a la que desde luego yo me comprometo a seguir contribuyendo. Muy agradecido. Me pedisteis que os trajera un tema en el que estuviera trabajando. La verdad es que estaba ahora mismo acabando otro trabajo, pero me pareció más interesante para discutir en un seminario de este tipo un tema que tuviera implicaciones tanto de orden civil como de orden constitucional, y como quería dedicar unas reflexiones y escribir algo sobre una reciente sentencia del Tribunal Constitucional Español, esta sentencia de 23 de abril del 2013, sobre la ley navarra de parejas de hecho, pues pergeñé un primer borrador de trabajo que es esto, un primer borrador en el que aproveché algo que ya tenía escrito presentando el sistema español de regulación de la convivencia fuera de matrimonio y al que he añadido unas reflexiones sobre lo que me parece más interesante de esa sentencia y de cómo veo yo desde una perspectiva civil que deberían regularse las uniones de hecho. Bueno, como os digo, el motivo fundamental de este trabajo es el análisis de esta sentencia muy reciente, ¿no?, de 23 de abril del 2013, en la que fundamentalmente se cuestiona el poder del Estado para regular la vida privada, ¿no?, para regular las relaciones familiares de las personas cuando esas relaciones se desarrollan al margen del matrimonio. Es una sentencia dictada a raíz de un recurso presentado en el año 2000, 13 años después. El Tribunal Constitucional pues enjuicia ese recurso contra una ley navarra de la Comunidad Autónoma de Navarra que, a imagen de lo que antes había hecho Cataluña y Aragón, establece un régimen jurídico, ¿no?, un conjunto de reglas que determinan ciertos efectos, ciertas consecuencias a la convivencia more-uxorio, entendiendo pues por convivencia more-uxorio una situación a la que puede accederse por 2 vías distintas, una vía, por decir así, fáctica y otra vía formal, ¿no? Una vía fáctica, pues el hecho de estar al menos un año conviviendo juntos, ¿no?, es decir, a semejanza de lo que sería la convivencia entre 2 personas casadas, o bien por el hecho de tener un hijo en común durante la convivencia, aunque esa convivencia no haya llegado a durar siquiera un año, ¿no? Y alternativamente, otra vía de acceso a esa condición, pues el hecho de otorgar una escritura pública manifestando la voluntad de constituirse en pareja de hecho. Pues, en cualquiera de esas situaciones la ley establecía un conjunto de efectos jurídicos, algunos que se producen ya durante la convivencia, unas obligaciones de contribuir a los gastos del hogar, una responsabilidad solidaria de los 2 convivientes frente a terceros por esas obligaciones, y luego otras consecuencias que se producen, las más importantes, que se producen al final, en el momento en que se disuelve esa relación. Fundamentalmente consistían en una compensación
por razón de trabajo doméstico que no hubiera sido compensado durante la convivencia y que pudiera suponer un enriquecimiento injusto de un conviviente a costa del otro, y unas pensiones alimenticias vinculadas al hecho de que la manera en que se ha desarrollado la convivencia hubiera causado algún perjuicio a uno de los convivientes. En la medida en que eso podía generar un cierto estatuto paramatrimonial, pues un grupo de diputados del Partido Popular interpuso un recurso basado en la vulneración de 3 normas constitucionales: el principio del libre desarrollo de la personalidad, que en España no es propiamente un derecho fundamental, pero es uno de los principios en que se asienta la Constitución española, de acuerdo con el artículo 10. En segundo lugar, el denominado derecho a no contraer matrimonio como dimensión negativa del derecho a casarse del artículo 34 de la Constitución. Y finalmente, el derecho a la intimidad personal y familiar. Y bien, como habréis visto, el Tribunal Constitucional Español ha adoptado un criterio pues muy libertario, ¿no? Es decir, ha entendido que solo cabe imponer a los convivientes aquellos efectos que hayan asumido voluntariamente, ¿no? Y que cualquier previsión formulada por la ley al margen de esa voluntad no sería compatible con el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que es uno de los fundamentos del orden constitucional. Seguramente esa idea, ¿no?, de que cualquier previsión del legislador vulneraría ese derecho puede tener algunos matices. La sentencia habla pues, de algunas restricciones que pudieran derivarse del orden público constitucional, de valores constitucionales superiores, pero desde luego no de la ley ordinaria, ¿no? Parece que la ley ordinaria no puede interferir en fin, la regulación de esas relaciones de convivencia al margen del matrimonio. Y yo en este trabajo lo que he querido o quiero plantear pues es la debilidad de esa fundamentación constitucional de esa decisión, y también desde una perspectiva civil, pues qué sería razonable que hiciera un legislador en este ámbito, que desde luego no se corresponde con lo que resulta de la aplicación de esa sentencia. Entonces, muy brevemente, en cuanto a las 2 cuestiones que planteo, la de orden constitucional y la de orden civil, lo que digo es lo siguiente, ¿no? En el plano constitucional, realmente yo cuestiono la relevancia que el Tribunal Constitucional está dando a ese principio del libre desarrollo de la personalidad. Por de pronto no es un derecho fundamental en la Constitución española, ni es un valor ilimitado, es decir, como todos los derechos constitucionales, puede restringirse y ser objeto de regulación para proteger otros bienes jurídicos, ¿no? Entonces, a mí me parece particularmente cuestionable esa conexión fuerte, ¿no?, del libre desarrollo de la personalidad con la convivencia de hecho que el Tribunal Constitucional hace al decir, ¿no?, que la decisión de convivir al margen del matrimonio es una opción ideológica, ¿no? Dice, se vincula con convicciones o creencias muy íntimas, ¿no? En realidad, a mi modo de ver, las razones que pueden determinar esa opción pueden ser mucho más variadas. En algún caso ciertamente puede ser una militancia antimatrimonial. Es una declaración que viene de una sentencia del año 93 en que litigaba una persona de convicciones anarquistas que realmente justificaba que no se había casado pues porque ideológicamente pues sus convicciones no se lo permitían, ¿no? Pero en fin, en la realidad social pues sabemos que esas razones pueden ser mucho más variadas y que pueden ir desde la mera conveniencia, desde cuestiones de timing, desde cuestiones de inseguridad sobre la conveniencia o no de contraer matrimonio, que no necesariamente son de militancia antimatrimonial. El valor que el Tribunal Constitucional da a ese principio de libre desarrollo de la personalidad, en el sentido de decir que eso no puede ser restringido por la ley para dotar de consecuencias jurídicas a la convivencia de hecho que no hayan sido consecuencias queridas por las partes,
De hecho, lleva a lo que un colega mío ha dicho recientemente en un trabajo, ¿no? El Tribunal Constitucional ha creado una especie de derecho fundamental a convivir anómicamente como pareja de hecho, ¿no? Es decir, en la medida en que cualquier efecto o consecuencia jurídica no querida por las partes merecería pues la tacha de inconstitucionalidad. Eso me parece rechazable y particularmente no tiene base constitucional a mi modo de ver y en particular me parece rechazable que la defensa de ese principio haga tabla rasa incluso con las normas de derecho dispositivo. Es decir, esta ley navarra contenía varias disposiciones que podían ser dejadas sin efecto por pacto in contrario, ¿no? Es decir, la norma que establecía la compensación por razón de trabajo doméstico era salvo pacto in contrario, ¿no? La obligación de contribuir a los gastos familiares, dice también la ley, salvo pacto in contrario. La previsión de que un conviviente herede ab intestato al otro conviviente en caso de fallecimiento y de que no haya otros parientes, hijos o otros parientes más próximos, puede dejarse sin efecto pues, con la mera decisión de otorgar testamento, ¿no? Son normas que tienen un claro carácter dispositivo, ¿no? Y sin embargo, y pese a que la sentencia en diversos pasajes, yo creo que he contado en 4 o 5 ocasiones, manifiesta que se posiciona en contra de esas normas por su carácter imperativo, lejos del carácter dispositivo que debería tener una regulación en materia de parejas de hecho, acaba declarando nulas incluso esas normas que admiten el pacto en contrario. Incluso hay un parágrafo en el Fundamento Jurídico 11 en la que el tribunal llega a afirmar: es verdad que esa norma admite el pacto en contrario, pero es que si los convivientes no pactan nada, se va a aplicar imperativamente lo que dice la norma, ¿no? Como si eso convirtiera la norma en imperativa, ¿no? Y hay un desconocimiento, a mi modo de ver, flagrante, ¿no? de la función que cumplen las normas dispositivas en el derecho civil. Como sabemos, las normas dispositivas cumplen una función facilitadora de la autonomía privada, facilitan pues, el que se produzcan ciertos efectos y las partes no entienden que todo el derecho contrato funciona así. Fundamentalmente, también hay partes imperativas, ¿no? Pero en gran medida pues, el derecho civil, como sabemos, es un derecho dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué planteamiento debería adoptar un legislador civil al abordar el tema de las parejas de hecho? Yo ahí en la parte final del trabajo distingo entre dos grandes aproximaciones: la aproximación, por decir así, contractual, que es la que bendice esta sentencia, en parte, solo la bendice en la medida en que se trate de consecuencias que han sido asumidas voluntariamente por los convivientes en su contenido concreto. Es decir, no bastaría ahí que los convivientes digan queremos ser parejas de hecho y ya se nos va a aplicar lo que prevé la ley, porque eso que prevé la ley es declarado inconstitucional por la sentencia en cuestión, ¿no? Es decir, hay sin duda una vía de aproximación a ese al tema de las parejas de hecho que es contractual, pero esa, a mi modo de ver, es una aproximación fallida. Es decir, las parejas no contratan formalmente sobre las consecuencias de la ruptura de su relación, ¿no? Las parejas conviven, regulan su relación cotidiana a medida que se desarrolla la vida en común, pero en ningún caso, muy excepcionalmente, van a contratar formalmente sobre esas consecuencias futuras, y ni siquiera, al menos en la experiencia española, han sido útiles las legislaciones que han facilitado a las parejas el poder inscribirse en un registro, el poder acudir al notario y otorgar escritura pública para que se les aplique un conjunto de reglas que la ley establece, digamos, por defecto, ¿no? Los
lo que se llama en derecho comparado sistemas de opting-in, ¿no? de la posibilidad de decir, pues vamos a constituirnos en pareja de hecho y la ley va a aplicar ciertas, ya va a determinar, en fin, la aplicación de ciertas reglas. Eso en España pues tampoco ha funcionado. La gente pues que va al notario, a un registro, a inscribirse como pareja de hecho, lo hace para ganar publicidad y para beneficiarse de efectos sobre todo de derecho público, ¿no? Como funcionario, pues permisos de vacaciones o en fin, cosas de carácter público, no desde luego para regular su relación de convivencia, ¿no? Con lo cual, yo llego, y con eso acabo la presentación del trabajo, a una propuesta de aproximación a esta problemática basada en la ley, que es razonable que la ley anude ciertas consecuencias a ciertas conductas o a ciertas situaciones, ¿no?, que se han producido teniendo en cuenta cómo la convivencia se ha desarrollado. Es decir, mi posición, de hecho la posición que ahora sigue el derecho catalán en materia de parejas de hecho, es abordar esta realidad de un modo, por decir así, retrospectivo, ¿no? Es decir, viendo cómo se ha desarrollado la convivencia y cuando en esa relación se han producido situaciones pues, constitutivas de enriquecimiento injusto o se han asumido cambios de posición que han determinado pues un perjuicio a uno de los convivientes que se ponen de relieve en el momento de la ruptura, la ley pueda entrar y establecer ciertas consecuencias, ¿no? Eso tampoco es ninguna novedad, es decir, que si ha habido enriquecimientos injustos, los enriquecimientos pueden compensarse, lo sabemos ya desde el derecho romano, ¿no? A mí particularmente, pensaba yo por la noche, me gustaría plantearle, ¿no?, magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no?, si una decisión que impone el pago de una compensación por enriquecimiento injusto realmente vulnera el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Es decir, hay un ámbito en el que la ley ciertamente pues, puede y debe actuar. Insisto, pero yo me planteo siempre como una entrada de la ley retrospectiva, ¿no?, a la vista de cómo se ha desarrollado la convivencia. No llego al punto de decir, como ha manifestado algún autor, incluso bien argumentado, pues que el hecho de la convivencia pues produce ya per se deberes de solidaridad entre los convivientes, una solidaridad que puede extenderse más allá del periodo de duración de la relación. Yo no llego ahí, simplemente vamos a ver lo que ha pasado y si se han desarrollado conductas. ¿Perdón? Los deberes de lealtad que había en el texto, ¿no? Sí, es decir, en realidad hay cuestiones ahí sobre todo de protección de la confianza, es decir, en una relación de convivencia, particularmente cuando es de larga duración, se producen situaciones de interdependencia. Y las partes cambian de posición en atención a cómo se está desarrollando la convivencia, particularmente si hay hijos. Eso es un caso muy claro, ¿no? Y yo realmente no veo el porqué esos cambios de confianza, esos cambios de posición, ¿no? Esas inversiones, esas contribuciones familiares que una persona realiza en atención a la familia solo deben ser protegidas si hay un contrato. Es decir, para mí es mucho más razonable que la parte que se está beneficiando de esas contribuciones, si no está dispuesto a compensarlas, lo diga. Es decir, mediante normas de derecho dispositivo que admitan el pacto en contrario, pues podemos llegar a soluciones mucho más razonables de las que se derivan de esta sentencia, ¿no? Cuyas consecuencias futuras son impredecibles, ¿no? Es decir, eso previsiblemente va a afectar pues, al derecho catalán, al derecho aragonés, claro. Por medio de cuestiones de constitucionalidad. Es posible que en los próximos años
el tribunal tenga que enfrentarse de nuevo con sus propios argumentos y ver qué es lo que quiso decir cuando dijo que un sistema de normas dispositivas sería aceptable y en cambio luego pues en fin, declara nulas cualquier tipo de normas que establecen efectos de regulación de la convivencia, salvo que hayan sido asumidas voluntariamente por los convivientes, ¿no? Y es un poco en una síntesis muy apretada es lo que da de sí este trabajo, y voy a estar encantado de discutir con vosotros todo lo que queráis. Muchísimas gracias. Bien, abierto el debate. Rodolfo, Luis Manuel, con ellos empezamos. Sí, yo sé, un comentario muy general, no soy civilista y no puedo entrar a los detalles que tú mencionas, pero mi pregunta es si el problema es por el principio del libre desarrollo de la personalidad en sí mismo o por la mala interpretación que se hace del principio. Yo creo que el principio del libre desarrollo de la personalidad ha dado mucho, por ejemplo, en términos de salvaguarda de los derechos de la mujer, por ejemplo, en otras instancias constitucionales, y ha sido muy progresista. Tu interpretación más bien es, o la interpretación de la Corte, como tú la interpretas, es más bien libertaria, ¿no? Totalmente. Entonces, yo diría, no es que el principio en sí mismo sea libertario, sino que la interpretación, en todo caso, ha sido libertaria, pero en otros contextos y en otras situaciones ha sido realmente progresista. Y a mí, por ejemplo, esta idea que tú mencionas en la página 12, o más bien que la Corte señala, que no hay que verlo solamente desde el punto de vista de la libertad negativa, sino también de la libertad positiva, y que en este sentido debe de promocionarse, en fin, me parece una interpretación bastante más adecuada del principio que la versión estrictamente libertaria. Entonces, es un comentario general nada más para decir, cuidado, porque el principio en sí mismo quizás no tenga problemas, ¿no? Y podría ser terrible que cada vez que se use el libre desarrollo de la personalidad lo entendamos en un sentido estrictamente libertario. Y yo entiendo muy bien ahí esa zona de penumbra en donde también la Corte tiene que tener mucho cuidado de no incurrir en un paternalismo injustificado, porque finalmente las parejas, de facto, pues van a tener la última palabra, ¿no? Entonces, este es el punto que a mí sí me inquieta mucho, de que no se vaya a poner tantas restricciones que finalmente la pareja no pueda desarrollarse libremente. Y la otra precaución es cuidado con la casuística también, ¿no? Es decir, tenemos que dar cierta marco general, pero no caso por caso, porque el caso por caso puede llevar a situaciones también perversas. Yo no sé a veces las situaciones de facto hasta dónde puedan dar en su historial, ¿no? Y ese historial puede ser un historial tenebroso, ¿no? Entonces, convalidar una situación de ese tipo me parecería también, si no tengo un marco general. Pero bueno, es una apreciación muy general. Gracias. Muchas gracias, Josep, por tu ponencia, por este documento que nos hace reflexionar importantemente. Yo quisiera hacer una pregunta general. En esta situación, sobre todo cuando estamos frente a situaciones de facto, a parejas que han establecido una convivencia de hecho, no en la referencia cuando ha habido un pacto de voluntad, cuando ha habido una expresión de voluntad, porque entonces pues nuestro entorno es un tanto distinto, sino en el reconocimiento que la ley debe de hacer de estas situaciones de hecho. Y la pregunta es, ¿cuál es el bien jurídico que se está protegiendo al darle consecuencias a una situación de hecho? Y lo pregunto porque con todos estos cambios y con todas estas novedades que nuestra sociedad ha desarrollado, creo que se ponen en crisis muchos conceptos. Veía yo la definición que esta legislación navarra hace del concepto de pareja estable, y pues resulta totalmente cuestionable para efectos de una convivencia de hecho. Y pongo algunos ejemplos. Si dos personas, dos estudiantes, comparten un piso y conviven juntos, sin que haya una implicación
afectiva, sexual, a fin de cuentas podríamos estar pensando que estamos frente a una pareja que tiene una convivencia estable. Al igual que hay matrimonios que por una razón u otra han dejado de tener una actividad sexual y su vida afectiva ha desaparecido. Sin embargo, en ese caso hay una imputación de derechos, porque hay una formalidad. Otro ejemplo es el caso de una pareja que se constituye por familiares consanguíneos. Una de las normas de Navarra dice que es requisito para que sea una pareja estable que no haya vínculo de consanguinidad o adopción en línea. A fin de cuentas, si estamos protegiendo el libre desarrollo de la personalidad, ¿qué impedimento hay que una pareja del mismo o de distinto sexo tengan una relación de consanguinidad? Otra cosa es el tema del daño biológico que se puede hacer a un producto de una relación, ¿verdad? Eso sería otro tema. Y luego la tercera consecuencia que pone esta definición es que ninguna de ellas esté unida por un vínculo matrimonial o forme pareja. Y me pongo a pensar el caso del marinero que tiene en cada puerto un amor. Pero no lo llevemos a ese extremo. Vamos a pensar en una persona que desarrolla su vida laboral, su vida social, incluso en dos plazas distintas y viaja de uno a la otra. ¿Qué le impide tener una pareja estable en cada una de las dos, de los dos lugares? Aspectos económicos. Es decir, con estos ejemplos que pueden parecer absurdos de dos hermanos conviviendo sexualmente, etcétera, etcétera, o de cada puerto un amor, mi punto es, ¿a dónde vamos a llevar lo que el derecho quiere proteger? Es decir, me queda muy claro que era lo que el derecho venía protegiendo tradicionalmente en un concepto familiar que se arrancaba a partir de un matrimonio y que tenía una convivencia. Estos son conceptos que han variado en nuestra vida social. ¿Qué debe de ser lo que el derecho busque proteger? Y en un momento dado a lo mejor nos estamos saliendo del terreno meramente del derecho familiar para irnos a un derecho contractual o un derecho de relación de personas sin ningún otro procedimiento. En fin, ese es mi cuestionamiento. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Rodolfo sobre el alcance del principio del libre desarrollo de la personalidad, y para mí pues la sentencia cae en un defecto, un vicio de mala interpretación, en cuanto a la definición del alcance que puede tener ese principio, que sin duda es un principio vinculante y que tiene una función protectora de la autonomía privada de las personas frente a injerencias del Estado, pues que no guarden una proporcionalidad con aquello que se pretende conseguir. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Es más, hay un aspecto de la regulación de esas parejas estables que a mí me parece rechazable, y es la de establecer como un estatus jurídico paramatrimonial por el mero hecho de la convivencia, ¿no? De que dos personas estén un año en Navarra, 2 años en Cataluña conviviendo, y automáticamente la ley les impone ciertos deberes de ayuda mutua, de asistencia, de contribución. Es decir, si eso, lo que se cuestiona ante el Tribunal Constitucional es eso, yo creo que ahí sí el principio de libre desarrollo de la personalidad habría tenido fuerza suficiente para justificar el rechazo a ese tipo de consecuencias, ¿no? Lo que pasa es que el tribunal le da una trascendencia mucho mayor, porque
impide que el legislador ordinario pueda restringir la autonomía privada en el ámbito familiar, establecer consecuencias que no hayan sido queridas por las partes. Es decir, mi impresión es que hay claramente un exceso, ¿no?, en el impacto que tiene ese principio al enjuiciar pues, restricciones que el legislador en algunos casos puede imponer muy razonablemente, ¿no? Es verdad que que la ley no debe incurrir en paternalismos injustificados al regular las relaciones de pareja, ¿no? Precisamente por ello yo insisto siempre, es decir, la relación de pareja tiene sentido regular, y si no regula la ley lo van a hacer los jueces, es decir, porque eso es, los países que no tienen regulación legal son los jueces los que van a entrar a la vista de cómo se desarrolló la convivencia. No se trata de imponer paternalistamente que la convivencia se desarrolle de una manera o de otra. La gente es libre para encauzar su vida y organizarla como desee, pero si a la vista de cómo se ha desarrollado, y enlazaría con el comentario que hacías tú, Luis, de qué bienes jurídicos hay, pues hay algunos bienes jurídicos dignos de protección, ¿no? Y si realmente por la forma en que se ha desarrollado esa convivencia, pues alguno de esos bienes ha sido lesionado, a mí me parece absolutamente justificado que intervenga el legislador o el juez. Un poco estaría otro tema en el que no he entrado antes en la exposición, en qué sería preferible, ¿no? Si abandonar la solución de esas situaciones al juez o dar intervención al legislador, ¿no? Lo que comentaba, cuidado con la casuística. Es decir, cuando remitimos al juez, ahí estamos abonando la solución casuística y la falta de coherencia muchas veces entre lo que se decide en casos parecidos. Y desde este punto de vista a mí me parece mucha mejor opción la de esos ordenamientos en que ha sido la ley la que ha fijado ciertas consecuencias, ¿no? Como en el caso catalán o navarro, y en el contexto comparado, pues muchos países de tradición del common law, en Australia, Nueva Zelanda, Escocia, ahora se está discutiendo en Inglaterra, es decir, sistemas legales de protección de esas situaciones de perjuicio que pueden darse al final de una relación de pareja de larga duración, ¿no? Bueno, los comentarios que hacías tú, Luis, han estado siempre muy presentes en toda la discusión prelegislativa y parlamentaria alrededor de la regulación de las parejas de hecho. Tanto es así que en Cataluña, paralelamente a la aprobación de la ley de parejas estables, se aprobó la ley de regulación de las situaciones convivenciales de ayuda mutua. Es decir, los dos hermanos que conviven juntos, pero que no comparten una actividad, no tienen actividad sexual, ¿no? Pero es una relación de convivencia donde en algunos casos puede tener sentido el que se generen algunos derechos derivados de esa relación, ¿no? En este sentido, hay una sentencia interesante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Barden versus Barden, Barden and Barden versus United Kingdom. Eran dos hermanas, las hermanas Barden, de 80 años, que habían estado viviendo juntas durante más de 30 años, que como tales hermanas no quedaban amparadas por la ley de regulación de las civil partnerships y por tanto que en el momento de morir una de ellas la otra tendría que pagar una cantidad de impuestos sucesorios que iba a determinar que tuviera que venderse la casa, mientras que una pareja, pues, la civil partnership, y hay un claro problema de discriminación, ¿no? El tribunal dijo, bueno, es verdad que eso se da, pero el legislador tiene libertad suficiente para distinguir dos situaciones que tienen alguna distinción, ¿no? Por de pronto, dice, la relación de pareja no es una relación
creada por libre opción, entre dos personas, ¿no? sin vínculo familiar, donde se forma hogar, donde está la perspectiva de los hijos, etc., ¿no? Puede convencer o no, pero bendeció claramente esa distinción, ¿no? En cuanto al... veías también la referencia que hace la ley al hecho de que para formar una pareja de hecho uno no puede estar unido en una relación de matrimonio o de pareja estable con otra persona. Es una de las cuestiones objetables, a mi modo de ver, de estas regulaciones, porque está en la línea de entender esto como un estado civil alternativo. O se es pareja o se es matrimonio, ¿no? Y de hecho el legislador catalán ha corregido esa cuestión, y en el libro segundo del Código Civil, pues ahora ya, para que se apliquen las reglas de las uniones estables de pareja, ya no hace falta que haya esa... O sea, que puede aplicarse aunque uno de los dos esté casado con otra persona. Ahí no son dos estados civiles distintos y que pueda plantearse como una especie de poligamia, sino simplemente de atender a cómo se ha estado conviviendo. Si uno ha estado conviviendo separado de su pareja, ¿no? Pero no divorciado, y ha estado conviviendo con una persona y se ha producido esas circunstancias que la ley valora como relevantes para que se impongan ciertas consecuencias, pues que se impongan, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que quiere proteger este tipo de legislaciones, ¿no? Hombre, yo lo que intento decir en ese trabajo, ¿no? Cuando se forma una familia, los dos convivientes o los dos cónyuges, en el caso del matrimonio, suelen realizar inversiones, ¿no? Es decir, con trascendencia de futuro, ¿no? Con visión a veces de un retorno futuro. No hay cambios de posición en interés de la familia que determinan pues, que uno pues, vaya a perjudicar a su posición personal, ¿no? En interés de la familia. Y lo que se protege es la realidad familiar, ¿no? El beneficio que reciben el conjunto de los miembros de la familia, incluidos los hijos si los hay, como consecuencia de esas conductas. Y de hecho ahí es donde yo echo de menos en la sentencia que se refiere en algún punto al artículo 39 de la Constitución, ¿no? Al principio de protección de la familia, cuando el propio tribunal ha dicho que la familia no es solo la basada en el matrimonio, y donde está la protección de la familia, incluso la no basada en el matrimonio, con una sentencia que descarta cualquier tipo de consecuencia que proteja ese tipo de inversiones o de sacrificios, o como le quieras llamar, realizados en interés de la familia, ¿no? Y eso es lo que a mi modo de ver ha de ser protegido. Gracias, un tema muy interesante. En parte respondiste a una de mis preguntas y Rodolfo hizo también otra de mis preguntas, así que no tengo casi nada para decir, salvo insistir en esta idea de que parece un enfoque libertario, una interpretación libertaria del derecho, que puede verse de una perspectiva, bueno, más genuinamente liberal igualitaria. Digamos, en Colombia, por ejemplo, hay una jurisprudencia muy robusta en términos más liberales igualitarios, que todos querríamos defender, ¿no? Entonces, tener cuidado, un poco como decía Rodolfo, con esto. Y una pregunta en parte es si hay otras interpretaciones de este derecho en otros temas por parte del tribunal que sean igualmente libertarias en este sentido. Creo que en el caso en particular hay interpretaciones posibles del derecho para el lado de la regulación y para el lado de la no regulación, ¿no? Entonces es un caso relativamente complejo. Una manera de ir en contra es decir, bueno, creo, como dijo la sentencia, este es un paternalismo inaceptable. Aunque uno podría decir que, bueno, en parte como dice Schauer, por ejemplo, que las reglas aumentan nuestra libertad, entonces en cierto sentido permiten que se desarrolle nuestra personalidad de mejor modo. Ahora, si esto fuera así, suponiendo que esto fuera así, podríamos llamarlo esto paternalismo benévolo o algo.
sí parece haber una diferencia, y a esto voy con que en parte creo que lo respondiste, entre el periodo durante la convivencia y el periodo después. El periodo durante la convivencia uno podría decir, ¿por qué se mete el Estado? Si realmente, digamos, todo lo que podamos pactar, lo podemos pactar. ¿Por qué tiene el Estado decir cuánto tengo que contribuir al hogar? ¿Por qué tiene el Estado venir a imponer un estatus jurídico con el imprimatur de, bueno, que significa la regulación estatal, etcétera? No, la diferencia, la cuestión es diferente luego. ¿Por qué? Bueno, en parte porque hay, uno podría decir, deberes derivados de la solidaridad, pero en parte porque ya no podemos pactar. Si uno muere, ya no hay nada que hacer, digamos. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, bueno, ahí el Estado sí tiene un rol mucho más importante. Y la pregunta que te haría es, ¿hubieses estado de acuerdo con una sentencia del tribunal que dijera, en estos casos sí, en estos casos no? Digamos, durante... Okay. Sin duda. Eso. Al decir, lo que echo de menos de la sentencia en gran es falta de matiz. Es decir, parece que van a disparar con el cañón y atacar todo el espectro de consecuencias jurídicas desde el mismo momento de la constitución de la relación hasta el final. En eso estoy completamente de acuerdo. Alberto. Y luego comento. Bueno, quizá empiezo con la parte final de Juan. Yo creo que esta expresión que en el párrafo 8 del fallo dice su voluntad de aceptarla. Digo, al final, si hacemos un paralelo con el derecho internacional, los estados pueden pactar, firmar tratados, pero muchos creen que existen costumbres en la medida en que se puede reconstruir voluntades, una aceptación tácita, y quizá podríamos aplicar a esta situación la teoría del objetor persistente. Es decir, la persona que aunque su pareja viva en su casa cada vez que llega con un mueble, digo, no, el mueble afuera, el cepillo de dientes, sí, el cambio para 3 días, sí, pero los muebles no. Uno podría decir, bueno, hay conductas que se pueden comprobar que manifestaron la voluntad de no aceptar cierto tipo de reglas. Yo creo que obviamente eso sería transferir un poquito a los jueces, pero como esto pasa en muchos casos. Es decir, en muchos casos hay que probar ciertos elementos. Y obviamente también en un matrimonio después hay que probar. Hay que probar que uno dejó de trabajar para cuidar a los hijos. Hay que probar que de hecho uno dedicaba X horas a los trabajos de limpieza en la casa. Digamos, en una pareja siempre hay problemas de prueba de todas formas, sobre todo cuando termina la prueba, cuando termina la pareja. Y con lo de Juan al final, bueno, si una de las dos personas muere, por ejemplo, y deja un testamento diciendo, yo nunca conviví con este brujo o con esta bruja, yo nunca recibí ayuda de este brujo o esta bruja, está de alguna forma diciendo que no se equivoquen, diga lo que diga ante un tribunal para tener pensión de lo que sea, está mintiendo. Es decir, y no importa, digamos, si este señor antes de morir quiere simplemente arruinarle la vida a su pareja de hecho, o si es realmente una declaración de lo que era su convivencia. Pero de alguna forma, cuando una persona muere, por un lado, si no deja nada escrito en contra de su expareja de hecho, la pareja de hecho tendrá buen juego con un juez para decir, digo, todos los vecinos pueden atestiguar que compartimos vida, contribuimos, siempre, yo iba al súper, yo cuidé a sus hijos, se va a probar, salvo que la persona haya dejado una voluntad clara que va en contra de este tipo de reconstrucción ex post. Y otro elemento, no sé cómo funciona aquí o en España, pero por ejemplo en Francia muchas personas van a ver a un notario para establecer las consecuencias económicas de un matrimonio. Es decir, de todas formas, como el régimen legal es un régimen que nadie quiere, todo el mundo va a hacer un contrato de matrimonio, se llama, en donde se establece cómo se establecerá la sucesión o la separación, el divorcio, y al final ¿esto qué es? Digo, libre voluntad de las personas de apartarse del régimen legal. Entonces, la última observación que me parece fundamental, yo creo que el argumento de que el matrimonio ya no significa nada,
todo el mundo se casa, se divorcia fácilmente. Digo, si una persona decide, como dice el tribunal, no casarse, es porque exactamente no quiere someterse a esas obligaciones que ya son muy light. No hay ninguna dificultad de acceso porque, digo, quizás 2 hermanos no se pueden casar. Quizá la discriminación de las viejecitas inglesas está ahí. Porque contrariamente a cualquier otra persona sin lazos consanguíneos, ellas 2 no podían casarse. Quizá la discriminación no es tanto que no se considere que derecho de sucesión, etc., sino que dos hermanos no se pueden casar. Digo, un verdadero libertario diría que se casan los hermanos, la mamá con el hijo, lo que sea. Quizá ahí podríamos pensar que todavía tenemos algún tipo de restricción en el acceso al matrimonio. Pero al final no me parece descabellado decir, no le podemos imponer imperativamente ninguna obligación, salvo las que hayan pactado explícitamente o implícitamente. Digo, yo creo que el criterio de la voluntad de aceptar, aunque no haya nada de escrito, permite de todas formas meterle encima muchas obligaciones. Y es una cuestión de prueba banal en derecho civil y también en un matrimonio formal, al final. Solo brevemente, en la regulación que tenemos nosotros en el Distrito Federal, claramente a la luz de lo que ha expuesto Josep y de la sentencia, sería inconstitucional, digamos. Claramente, nosotros tenemos regulado, previsto como parte de la familia las situaciones de hecho que se llama concubinato, donde establecemos una serie de derechos y obligaciones respecto de los concubinarios, digamos, ¿no? Y lo mismo sucede con la ley de convivencia del Distrito Federal, que fue prevista como una situación de hecho formal, porque es un documento público que debes inscribir y registrar, y fue prevista originalmente para las personas del mismo sexo. O sea, la regulación que se dio al Distrito Federal fue matrimonio heterosexual, concubinato heterosexual y ley de convivencias homosexual. Y todo con una serie de derechos y obligaciones, alimentos, sucesiones, previsto directamente por el legislador, sin ni siquiera posibilidad de pactar en contrario. Perdón. Sí, no, es decir, bueno, si interpreto bien, de algún modo lo que planteas intenta dulcificar el argumento libertario, ¿no? Es decir, no se trata ya solo de dar relevancia a la voluntad manifestada formalmente, sino a la voluntad que se deriva del día a día, ¿no? Y de la manera que se ha ido desarrollando la convivencia. Y sin duda esa es una vía, y a lo mejor es la vía que tendrán en la que tendrán que ahondar los jueces españoles a partir de ahora a raíz de esta sentencia, ¿no? Pero a mí me convence más la posición que permite atribuir efectos jurídicos a la convivencia al margen de lo voluntariamente asumido por las partes en ciertos casos. Es decir, eso no rige solo en el derecho de familia, rige en el derecho de bienes, ¿no? Si tú eres propietario de un fondo y ves a alguien que por error o por lo que sea está mejorando tu fondo y tú te limitas a callar y no oponerte y a obtener ese beneficio, la ley te va a obligar a reembolsar. Y es evidente que tú no has aceptado desde un punto de vista contractual ese tipo de conducta, ¿no? Y eso es muy frecuente en las relaciones de convivencia, donde ese aprovecharse de en fin, las contribuciones familiares del otro conviviente, ¿no? De aprovechar sus cambios de posición, ¿no? Su sacrificio, y decir, bueno, pues si a ti te sale un trabajo muy bueno en otro sitio, pues nos trasladamos, yo dejo lo mío y todo sea por el bien de la familia. Este tipo de conductas son relativamente frecuentes y claro que son tácitamente aceptadas por el que se beneficia, pero un civilista no las calificaría, ¿no? de basadas en un contrato, ¿no? Y es ese tipo de situaciones aquellas que, a mi modo de ver, pues la ley debe dotar de consecuencias jurídicas al margen de que se pruebe o no se pruebe si uno quiso o no quiso. Es decir, a mí me puede fastidiar que mi mujer decida dejar el trabajo y quedarse en casa, pero si lo hace, yo creo que hay que poner la carga en el que va a beneficiarse de eso, de pues, acudir
al notario y firmar pues como unas capitulaciones matrimoniales, lo que sea, en que se deje claro que eso no va a ser compensado. Yo eso lo respeto, es decir, ahí, al final de todo mi posición en ese punto es de defensa de la libertad privada, ¿no? Pero poniendo esa carga en la persona que asume ese tipo de beneficios, ¿no? Hablabas también eso de los ordenamientos o aquellos países en los cuales las personas están huyendo del matrimonio y acudiendo pues a regímenes de tipo privado o contractual para regular sus relaciones de convivencia. Eso a mí me parece perfecto. Yo lo único que he dicho que hay países en los que eso no funciona. Eso ha tenido un éxito extraordinario en Francia, como decías tú, no porque se vaya al notario, bueno, porque se contrata el Pacte Civil de Solidarité, el PACS, y es decir, las cifras son espectaculares, ¿no? Eso se debe a un sistema matrimonial extraordinariamente intervencionista, donde es muy difícil salirse de un matrimonio y con consecuencias muy onerosas. Claro, en España pues es verdad que el matrimonio pues protege ya muy poco, se puede salir uno cuando quiera, los costes de salida, si no hay hijos en particular, son muy livianos y por tanto pues no se da esa tendencia, ¿no? a acudir a subrogados del matrimonio, que por cierto el tribunal en esta sentencia bendice, ¿no? Ese canto a la libertad y al libre desarrollo, podrán pactar todo lo que quieran, ¿no? Podemos establecer matrimonios de segunda y tercera a medida, ¿no? Lo que ocurre que es verdad que luego la práctica nos demuestra que esto la gente no lo hace, ¿no? No sé si hay alguna otra cuestión de lo que comentabas. No, lo de los matices, pero... No recuerdo, perdona. Ahora se me ha ido... Sí, la Corte debería haber... Sí, sin duda, sin duda. Es decir, yo participo de la idea de que una regulación intrusiva en la libertad privada de regulación de las relaciones familiares puede ser fiscalizada y en algunos aspectos rechazada con argumentos constitucionales. Yo de todos modos habría sido mucho más partidario de darle juego a la dimensión negativa del derecho a contraer matrimonio, la libertad de no contraer matrimonio. ¿Hasta qué punto ahí se estaba formando un estatuto para matrimonial que incidía, infligía esa libertad de quedarse al margen del matrimonio, ¿no? Como una vertiente que tiene, ¿no? El mismo derecho positivo a contraer matrimonio, ¿no? Ese derecho fundamental, el ejercicio de ese derecho vale lo que vale precisamente porque uno tiene la opción de quedarse fuera, ¿no? Entonces ese quedarse fuera también merece protección constitucional, ¿no? Eso Víctor Farguera lo dijo ya hace muchos años. Pero el Tribunal Constitucional nunca le ha acabado de comprar el argumento, ¿no? Ha llegado a decir que doctrinalmente se admite, y en esa sentencia yo creo que con un muy mal argumento se saca el problema de encima diciendo ahí no está en cuestión la regulación del matrimonio, esto no es una forma de matrimonio. Por tanto, el artículo 34 de la Constitución ahí no tiene juego, pero perdón, pero tiene juego precisamente porque ahí lo que se cuestiona es que se ha creado un estatuto de derechos y obligaciones parecido, no equivalente, pero sin duda con analogías importantes con el matrimonio. Me acordé, no, una pregunta primero era si era compatible esta interpretación libertaria con otras interpretaciones del Tribunal del Derecho, de este mismo derecho. Es una novedad en el Tribunal Constitucional Español. Ahí eso tiene su origen en el derecho alemán, en la cláusula de libre desarrollo de la personalidad de la Constitución alemana. Y en Alemania sí, el tribunal le ha dado mucho juego en ámbitos diversos en los que el Estado ha pretendido inmiscuirse en la vida privada de las personas, imponiendo prohibiciones o restricciones que no estaban fundamentadas en la protección de un bien jurídico.
existiera ese tipo de restricción. En España eso es relativamente nuevo, es un derecho un principio que se ha usado muchas veces como un argumento de refuerzo, pero nunca con un carácter tan determinante como usa el Tribunal. Bien, vamos a continuar. Simplemente una anécdota. Robert Murdoch da 10 consejos para ser millonarios. El primero es juegue golf. Oíste, ¿no? Claro, Lo leíste. El primero es juegue golf. El segundo es, si se va a casar, pacte capitulaciones matrimoniales, digamos. Porque su primer divorcio casi lo llevó a la ruina, digamos. Segundo. Sí. No, creo que ya ha salido también lo que yo quería comentar. Es este punto de hasta qué punto esto es un tránsito de un modelo más autonomía de voluntad versus limitación estatal a la autonomía, pero sobre todo al mismo tiempo, o sea, bueno, al revés, digamos, un modelo legislado versus un modelo judicializado, ¿no? Y claro, que ya lo has dicho, digamos, o sea, que parece que es básicamente esto, ¿no? Es el paso a la renuncia a tener un paquete pensado por el legislador, al paso a un sistema en el que dices el juez en cada caso. Pero lo que estaba pensando es el impacto que tiene esto en la forma de Estado española, ¿no? Que es bastante... O sea, en cualquier país siempre admitimos que desde la parte de los derechos fundamentales, la parte orgánica, por supuesto que reconfiguras la parte dogmática, te permite reconfigurar la parte orgánica, la división territorial. Pero esto es como muy, ¿no? muy notorio, ¿no? Porque hasta ahora teníamos en España siempre esto, ¿no? El derecho civil, que tú lo dices, muy interesante el derecho comparado porque era el experimentalismo normativo, legislativo, el modelo catalán, lo que hacen los gallegos, lo que hacen los vascos. Ahora el tribunal, uno podía pensar que esto es una estrategia centralizadora un poco. ¿Vale? Porque claro, porque tú dices, no, esto ya no hay legislador. O sea, no hay legislador ni catalán ni porras, no hay legislador a menos que tú digas, bueno, en realidad es un paso al derecho contractual y vamos a ver cómo están las competencias en derecho contractual. Yo creo que está más centralizado en España que el derecho de familia. Pero eso es una cuestión de hecho que en cada estado, pero ves, pasas a otra materia competencial en donde la relación entre Estado, comunidades autónomas y tal. Esa era una cosa, ¿no? Que me parece interesante en España ver cómo esto cambia un poco los presupuestos de nuestro pacto constitucional general. Es exactamente lo que está pasando en México. También. Digo, en todos los países es importante, pero ya que tenemos tanta movida en España sobre esto ahora, pues esto, mira, o sea, otra cosa más. Y luego una cosa muy pequeña respecto de lo que decían Juan y Alberto y no sé quién más, de esta cosa de regulación durante o regulación después. Estaba pensando que un posible motivo para que el Estado pueda seguir teniendo interés en regular el durante y no solamente el después, es porque para regular, para no dejar al laissez-faire, a la anomia esta lo que pasa, las reacciones de los otros particulares o las reacciones de los otros estados frente a estos modelos de convivencia. Por ejemplo, o sea, el Estado puede tener interés en regular algo del durante porque en muchas ocasiones los otros particulares siguen asumiendo una normativa que tiene por base el matrimonio, por ejemplo. O sea, todo lo que pasa con los niños en las escuelas y demás. El Estado puede seguir teniendo interés en decir algo acerca de las estructuras de convivencia, más allá de lo que se pacta para regular lo que pasa dentro, para regular lo que pasa afuera. O, por ejemplo, cuando los estados siguen asumiendo cierto tipo de cosas cuando tú te tienes que ir a otro país y los visados y toda esta cosa. Esos son modelos regulativos que siguen pensando mucho en el matrimonio, con lo cual el Estado puede tener interés paternalistamente, pero de pronto justificadamente, en proteger esas unidades que a su interior se podrían regular solo contractualmente, pero resulta que tienen el impacto de agentes externos. No lo sé, estaba pensando en eso, sí, un modelo de laissez-faire total, totalmente contractual, en el que el Estado no dice nada en cuanto al durante, los tíos no se han separado, si no le faltaría algo para proteger
Sí, no sé. algo tiene que Prevenir decir. la discriminación. Para prevenir la discriminación es uno, Sí, y quizá... Muchas gracias. Realmente lo que me gustaría escuchar, Josep, es un tema interesantísimo y ya se ha planteado aquí, ya se ha hablado mucho. Solamente me gustaría preguntarte respecto a los alcances de esta ley de convivencia civil de Valencia, porque este tema me recordó de Navarra, perdón, de Navarra. Este tema me recordó una gran disculpa. No, es que este tema me recordó dos cuestiones, una vivencia personal y una película francesa que me encanta, porque yo me vi muy reflejado en ella, que se llama L'Auberge Español, de los estudiantes Erasmus. Yo cuando vi esa película me fascinó, salí feliz del cine porque pues yo vi mi vida reflejada en esa película. Y no, me llamó mucho la atención porque ya se está planteando aquí el tema. Sí, no, es una película extraordinaria, si la pueden ver, está en Netflix o en YouTube. Pero, sí, lo que, bueno, de los 6 años que yo estuve en Francia, yo viví 2 años en colocación y pues fue bastante interesante, fue una experiencia muy interesante haber convivido con este francés que ahora es un gran amigo mío. Y bueno, a mí me gustaría ver el alcance, ¿no? Porque en el caso de la película de L'Auberge Español, se ve, por ejemplo, desde el momento en que los estudiantes hacen este tipo como de simulacro, como una entrevista de trabajo, es decir, quieren ver cierta empatía con la persona que va a entrar a convivir con ellos, pero obviamente esto se puede prestar a muchas cuestiones, incluso hasta de discriminación, ¿no? Porque aquí obviamente son estudiantes Erasmus, son estudiantes que son de Europa, pero no se habla del tema, y que sucede, por supuesto, en los países europeos, de si se trata de un estudiante de origen magrebino, o un estudiante latinoamericano, un estudiante de África subsahariana, no sé, en fin, que aquí pues a lo mejor está pasando como una auténtica entrevista de trabajo y que si no tiene ciertas características pues no puede entrar a la convivencia en el piso. Y obviamente pues también esos estudiantes tienen un derecho a una habitación, a una vivienda, ¿no? Porque si no, ¿dónde van a vivir y cómo van a continuar sus estudios? Y posteriormente, pues esta cuestión, como dijo Chisca, del durante, ¿no? Cómo se van relacionando los estudiantes. Y obviamente, pues se generan relaciones amorosas, rompimientos sentimentales. Puede haber incluso ahí una situación en la que hay un hijo de por medio y finalmente el después, ¿no? Entonces, esa es básicamente mi pregunta. ¿Cuáles son los alcances, los bienes jurídicamente tutelados que ya estaba poniendo en la mesa Luis Manuel, que es muy importante, ¿no? Son situaciones de hecho que plantean dificultades al juez que las ve las tiene sobre la mesa, ¿no? Pero a mí no me preocupa excesivamente ese tipo de problemas marginales, que no son los que suelen llegar a los juzgados, ¿no? Los que llegan son situaciones poco cuestionables de convivencia al modo matrimonial, de personas que viviendo con otros o no, pero han desarrollado una relación de pareja en la que se han generado pues, vínculos de interdependencia y digamos ya pues hijos de por medio, ¿no? Entonces, regular durante la convivencia, bueno, hombre, es importante particularmente por lo que tiene de efectos frente a terceros en el ámbito del derecho de daños, indemnizaciones por accidentes, caso de muerte, en relaciones de arrendamientos, ¿no? Subrogaciones y luego beneficios de derecho público, ¿no? Que la ley atribuía a convivientes sin distinción entre si hay matrimonio o no hay matrimonio, ¿no? Pero en lo que es en el plano privado a mí me parece que no tiene mucho sentido el regular durante la convivencia, es mucho mejor verlo a toro pasado, ¿no? Entonces la sentencia efectivamente plantea, o sea, envía un mensaje claro de recentralización
este panorama que se había desbordado, ¿no? Habéis visto en el papel ahí con legislaciones de muy diverso carácter, de base contractual, de base fáctica, y el tribunal claramente de la mano de Encarna Roca, que es quien llevaba la voz cantante en ese tema en el Constitucional. Dice, aquí se puede casar todo el mundo, se pueden casar los homosexuales, se pueden casar los que están casados porque de un día para otro se divorcian, el que no se casa es porque no quiere y por tanto de tabla rasa, con todas esas variaciones regionales. El mensaje es clarísimo. De pocos días antes de esa sentencia se dictó otra declarando nulas diversas normas de la ley de Madrid por razones competenciales. Claro. Es decir, que ahí la vía claramente es esa, ¿no? Y luego, pues, es verdad también que la sentencia manda un recado a los jueces, ¿no? Es decir, a partir de ahora van a ser otra vez los jueces los que van a decidir. Y a mí caer en ese decisionismo judicial me parece una pésima decisión. Vista la experiencia ya del propio Tribunal Supremo Español y los bandazos que ha dado, si aplicar por analogía leyes, las normas del matrimonio, si dar compensaciones solo en disoluciones de la convivencia intervivos o también cuando es por causa de muerte. Es decir, ha habido un desconcierto y desde luego remitir a las partes a la necesidad de litigar sin saber un cierto grado de seguridad qué va a pasar es muy mala decisión, ¿no? Aparte que, bueno, yo también como juez me planteo, ¿puedo otorgar una compensación sin correr el riesgo de que me planteen un recurso de amparo porque están vulnerando el libre desarrollo de la personalidad del deudor de esa... Es decir, tampoco está claro qué van a poder hacer los jueces a partir de ahora examinando el caso concreto, ¿no? Desde luego, en ese sentido me parece una mala solución, ¿no? la que se ha adoptado. Juan, voy a hacer un pequeño comentario en relación con el amparo directo 1529-2007. Es un amparo directo interesante por el voto de minoría que sacó José Ramón Cosío, y la situación fue la siguiente. En el Estado de México se presentó una situación de hecho, un concubinato que duró 30 años, ¿no? Al cabo del cual se había acumulado cierta riqueza y la concubinaria, una vez que el concubinario dijo, mira, no va más, demanda la compensación económica, ¿no? Entonces los tribunales de instancia y el colegiado, en el paso a la esfera federal, dicen, bueno, pero es que en el Estado de México el Código Civil no reconoce ese derecho a la concubinaria y al concubinario. Es cierto que en el DF sí, pero en el Estado de México no, y las competencias en materia civil son de cada Estado, ¿no? Y le reconoce derecho a alimento y en materia sucesoria, pero no la compensación que ella busca, así que rechazan la demanda. Y se presenta el amparo en revisión, y el tribunal puede ser cuestionado, entiende que no hay un problema de constitucionalidad y rechaza. Pero ahí viene el voto de minoría de José Ramón, que escribe de manera furibunda, digamos, o sea, escribe de manera muy, muy enojada, muy rabiosa, y dice, no, es increíble la convicción, y dice, bueno, esto está mal, y aquí lo que cabía claramente era la interpretación analógica. Dice, esto de interpretación literal, dice, interpretar el derecho civil desde la perspectiva constitucional obligaba a aplicar las normas del matrimonio del propio Estado de México, ¿no? Así que pareciera que nosotros vamos en la inversa, ¿no? Pareciera que nosotros... Pero en ese caso era por enriquecimiento injusto. No, pero no fue por enriquecimiento el concepto, no aparece como fuente enriquecimiento, simplemente aparece el problema como de interpretación analógica de las normas de compensación del matrimonio. ¿Te fijas? Pero digamos, la racionalidad de pedir una interpretación analógica en ese caso era el enriquecimiento injusto que provocaba. Está bien, no aparece de manera explícita, puedo entender que ese sea. Solo mi punto parte de que el cuestionamiento es la ausencia de regulación en el Estado de México de este punto, que claro, sí aparece regulado, en cambio, cruzando el puente, digamos, ¿no? ¿Te fijas? O sea, mi punto es, aquí lo que se echa en falta, lo que se critica de fondo, es que usted no ha avanzado lo suficientemente, ¿no?
¿me entiende? En regular la situación de hechos. O sea, usted está un paso atrás de lo que debería haber hecho. Ese es como el punto inverso de lo que está pasando. Sí, sí. Tengo una observación general sobre la cuestión legislación o judicialización. Yo creo que aquí estamos como víctimas de una ilusión enorme. Es como si en materia matrimonial, porque siempre hemos tenido leyes, los jueces nunca hubieran tomado decisiones sobre hijos, sobre patrimonio. De todas formas, la judicialización va siempre a tener un papel fundamental. Que tengamos una legislación con reglas estrictas o no. Porque el problema de prueba nunca lo va a poder determinar de antemano una ley. Siempre el juez deberá determinar con quién el hijo está mejor, quién trabajó más, quién trabajó menos, quién se ocupó de la casa, quién no se ocupó de la casa. Digo, esos juicios interminables no es porque falta la ley, es porque la realidad es compleja y porque hay conflictos de intereses. Entonces creo que es una ilusión de que judicialización sí o judicialización no dependa de la existencia de reglas establecidas por el legislador o no. Aquí solamente un formalista del siglo XIX podría pensar que si tenemos una ley tenemos soluciones. Sin jueces en materia matrimonial o de pareja en general no hay nada. Entonces de todas formas se tratará de esperar que el juez valore pruebas, analice lo que pasó y decida. Y el otro punto es que al final, digo, tomando por ejemplo el caso del Estado de México, dependiendo de los estados, en muchos estados en donde digamos es importante la influencia de la Iglesia, el régimen patrimonial es creo, la comunión o comunidad de los bienes. Y es por default. Si uno quiere un régimen distinto, tiene que pactar. Podríamos pensar que en el caso de las parejas, de hecho, el régimen por default es la separación. Y si uno quiere algo distinto, lo tiene que pactar. De alguna forma, uno sabe que escogiendo una forma u otra, tendrá un conjunto de reglas por default que se van a aplicar. Y como es correcto permitir a los que se casan que decidan otra cosa, digo que se casan por matrimonio o comunión de... Es también legítimo decir, bueno, si tú eres pareja de hecho, salvo que tú no digas algo, son como dos desconocidos. Termina la relación, cada uno por su ruta. Y sería completamente, digamos, aplicar la analogía, sería una profanación, creo, de la libre autonomía individual. Quizá en el caso concreto podemos sentir como lindo, ¿no? Estaría en las antípodas, justamente. Exactamente, sería exactamente hacer todo lo contrario de lo que se quiso hacer. Y creo que por ahí, y el último punto, centralización sí, centralización no. Digo, obviamente, hablando como catalana, quizá, bueno, no está ahora, era para ella. Pero yo creo que al final, si se judicializa, bueno, los jueces van a ser catalanes, de Navarra, de lo que sea. Digamos, una centralización, una instrumentalización hacia la centralización sería, no, tenemos una legislación, como en México sería el Código Civil Federal, establece lo que es pareja de hecho para todos. Eso sería una forma de centralizar, pero pasar la pelota del legislador a los jueces, yo me imagino que los jueces que serán competentes serán los jueces de Navarra o de Cataluña. Sí, pero van a aplicar principios fijados por el Tribunal Constitucional para todo el Estado. Ahora, Sí, el derecho catalán ahora mismo, la pareja de hecho tiene el mismo trato sucesorio que el cónyuge, exactamente igual. Después de esta sentencia, eso se acaba. Es decir, el catalán, por muy catalán que sea el juez, va a tener que aplicar las mismas reglas que rigen el resto del conjunto del Estado. De lo que decías, para mí claramente no es lo mismo el que una materia de ese tipo sea regulada por la ley o se deje al albur de los jueces, ¿no? Que es verdad que los litigios acaban siempre en un tribunal. Si la ley establece reglas claras sobre una cuestión, la experiencia demuestra en el ámbito matrimonial que las soluciones de mutuo acuerdo son mucho más frecuentes que las soluciones, digamos, de litigio, ¿no? Que ha tenido que llegarse al final hasta una sentencia, ¿no? Y los que tenemos servicios de mediación familiar para resolver ese tipo de problemas, cuando lo que dice la ley detrás está claro, eso facilita mucho la solución. No es lo mismo litigar
estando al albur de lo que va a decir un juez, no que hacerlo, como decía el autor americano, in the shadow of the law, ¿no? Es decir, con un background claro de dónde pone la ley los derechos de cada cual, ¿no? Es decir, ya se negocia, pero sobre la base de que si no llegamos a un acuerdo va a ser eso, va a ser lo otro, ¿no? Y desde luego la experiencia en ese sentido recomienda claramente, en el caso español, el acudir a la ley, ¿no? Tienes razón en que en una pareja, de hecho, el régimen de bienes por defecto pues va a ser la separación. Es decir, todas esas, al menos en España, esas regulaciones autonómicas no cuestionan en absoluto la naturaleza, digamos, el principio de separación de bienes, que se considera lo normal, ¿no? Es decir, lo de aquellas personas que no han querido seguir, pues como si no les afectara el hecho de convivir juntos, ¿no? Las consecuencias que se establecen no son de reparto de la tarta, digamos, de los bienes que se han obtenido durante el matrimonio, porque eso es de cada cual. De ahí lo único que se establece son compensaciones por razón de trabajo no remunerado, que el régimen de separación de bienes ya prevé. Eso es una característica precisamente del régimen de separación de bienes, u otras compensaciones, digamos, por los perjuicios que ha causado la convivencia a uno de los dos cónyuges. Bien, la última palabra se lo doy a Juan. ¿Una sola palabra? Sí, bueno, Gracias. Es una expresión. Tú entiendes convencionalmente. Por casualidad, justo asigné para mi próxima clase el artículo de Korhauser sobre negociación a la sombra de la ley. De hecho, un aviso va a estar el 7 de febrero acá, el autor. Nos pasa luego Sí, después les paso. Pasando el paper. No, sobre lo que decía Chica del valor de este tipo de regulación para el exterior. Digamos, yo estoy de acuerdo para el caso de una escritura, de unión de hecho formal, digamos, es algo No de este tipo, sino de algún tipo. Pero claro, el problema de la situación fáctica es, primero, que no tenemos forma de acreditarlo ante terceros, pues es una situación fáctica, ¿no? Salvo que llevemos testigos a cada vez que viajamos y que... y por otro lado, fáctica y podemos probarla. La otra cosa es que, digamos, siempre va a estar abierta la posibilidad de que alguien diga, bueno, digamos, si usted realmente quiere que esto tenga valor ante terceros, bueno, opte por un esquema un poquitito más formalizado, una escritura. No sé, en Argentina hay matrimonio, hay unión de hecho en algunas jurisdicciones y después hay regulación del concubinato. Digamos, nada, no hay deber de convivencia, no hay deber de nada, pero si uno se muere después puede hacer reclamos, etc. Uno diría, bueno, si quiere algo más, bueno, vaya a la unión de hecho, porque así tiene un papelito para... Pero la situación fáctica no es nada, es una situación fáctica. Entonces en el durante no tiene mucho valor. La situación fáctica en términos de tendencias que se pueden dar en un país, en una zona. Aquí en México hay una tendencia discriminatoria terrible hacia la mujer. Es decir, no necesitas comprobar el hecho, digamos así, qué te sucedió, sino que el contexto te está dando una situación en la que es previsible que pueda suceder eso, ¿no? Entonces, el tener reglas que te impidan a la persona llegar, cuando ya la situación se corrija, probablemente estemos en otro contexto, pero temporalmente, no está, sí, yo también. ¿tú no pensarías que por ahí se puede...? No, sí, es un argumento a favor de tener algún esquema formalizado que no sea muy exigente. Claro, es decir, en ese sentido, Sí, entendí, en ¿no? ese sentido. Pero no es meramente una situación fáctica, es justamente regular la cuestión. Está bien, regularla por las tendencias empíricas Pero cuando la ley acá regulaba la situación fáctica del durante, eso no implicaba que la señora tuviera un papelito, implicaba simplemente que, bueno, había un deber, pero además, la señora seguía sin tener un papelito, salvo que, bueno, supongo que alguien muriera y fuera ante el juez y que el juez le diera la razón, pero entonces eso es un argumento a favor de una unión de hecho, una cosa así. Se puede probar fácilmente, ¿no? Con el empadronamiento, en la misma vivienda, por medio de un acta notarial, es decir, hay medios relativamente sencillos de probar la convivencia de hecho. Eso no es, aunque es verdad que tiene particular interés en poderlo acreditar para gozar de algún beneficio, pues, se ha ido a un registro y En tanto en cuanto sea relativamente simple hacerlo. Por ejemplo, ha habido algunos problemas interesantes en las legislaciones. Sonora, por ejemplo, exige 4 años
el DF2 y la ley mercantil 4 años de convivencia y la ley del DF 5 originalmente y ahora 2. Resulta que la ley de concurso establece un privilegio para el concubinario por los créditos que le pudiera deber el otro. Entonces se planteó el caso de una pareja que tenía 3 años de convivencia y verificó el crédito y lo rechazaron y dijeron, no, pero si ustedes son de Sonora son 4 años. No, si tenemos ahora domicilio en el DF. Entonces una ley federal se ve afectada por una regulación local en que los jueces decían, bueno, pero no tiene 4 años, pero está en el DF y solo exige 2. Se complicó y claro, eso era determinante para saber cómo se pagaba. En fin, nada. Josep, muchísimas gracias, el tema nos va a dar para mucho.